¿Recuerdas la última vez que no supiste qué decir? Ese momento incómodo en el que querías responder algo. ¿No sabías qué era lo correcto o lo indicado? O tal vez la última vez que le querías mandar un mensaje a esa persona que te gusta y no sabías realmente cómo expresarte y cómo escribirlo de forma en que lo recibiera bien. O una conversación difícil con alguien cercano. Ahí, en esa tensión, es donde se genera el aprendizaje. Muchos de los aprendizajes más profundos en la vida ocurren en conversaciones difíciles. Piensa en el último mensaje que no supiste cómo contestar. ¿Cómo aprendemos a relacionarnos, a ser amigos, a enamorarnos, a escuchar, a negociar, a pedir perdón? Todo esto no viene en los libros de texto, ni se enseña formalmente en la escuela. Lo aprendemos en la vida real, equivocándonos, probando, sintiendo. Y ese tipo de aprendizaje está cambiando con la llegada de la inteligencia artificial. Hola, soy Tamara Richter y esto es La Crisis de la Escuela, un canal en el que hablamos de educación. Hoy vamos a hablar del aprendizaje social en la era digital. Albert Bandura hablaba del aprendizaje social como un proceso donde imitamos modelos que vemos en nuestro entorno. No hace falta que alguien nos explique paso a paso cómo se hace. Basta con observar, imitar, ajustar y sentir. Aprender a hablar no es un proceso automático ni puramente biológico. Bandura sostiene que la mayor parte del aprendizaje humano ocurre observando a los demás. Al observar el comportamiento de otras personas, se forman ideas sobre cómo se realizan las nuevas conductas. Bandura 1977. Aplicado al lenguaje, esto significa que un niño no aprende a hablar simplemente escuchando sonidos, sino observando cómo las palabras son usadas en contextos sociales, viendo cómo las personas responden y probando él mismo. Y ese proceso de aprendizaje social no para cuando aprendemos a hablar, sino que seguimos usando ese lenguaje para seguir aprendiendo a pertenecer en la sociedad y a construirla. Aprender a hablar es aprender a vivir con otros. Como decía Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas, el hablar un lenguaje es parte de una actividad, de una forma de vida. No aprendemos a hablar aislados, sino inmersos en prácticas sociales. El lenguaje no solo refleja el mundo, sino que lo construye, lo ordena y nos ubica en él. John Schotter, psicólogo y filósofo del lenguaje, retoma esta idea y propone que el significado surge del diálogo y la interacción. Las personas no solo producen significados, los negocian entre sí en las prácticas sociales en las que están inmersas. Schotter, 1993. Para Schotter, somos moldeados por los momentos conversacionales, esos encuentros donde el sentido se co-crea. Pero ese proceso necesita presencia, contexto y humanidad. ¿Qué pasa cuando esas interacciones dejan de pasar entre humanos y empiezan a pasar entre humanos y máquinas? O hasta entre máquinas y son humanos protegiéndose detrás de las máquinas. ¿Puede la inteligencia artificial participar en este tipo de aprendizaje social? ¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo si nuestros interlocutores ya no son humanos? Hoy, muchas personas ya no responden a sus mensajes. Solo le dan clic a la respuesta sugerida, los smart replies, a emojis automatizados y frases prediseñadas. Todo para evitar la incomodidad. Lev Vygotsky decía que el lenguaje no solo comunica lo que sentimos, sino que construye lo que sentimos. Las palabras que usamos crean mundos, vínculos, identidades, y no es lo mismo escribir estoy bien porque lo sientes y de verdad escribirlo que escogerlo entre 3 opciones sugeridas. Cuando usamos frases prefabricadas, dejamos de usar nuestra voz. Si dejamos de usarla, dejamos de afinarla. El lenguaje, como el cuerpo, necesita ejercicio para ir mejorando, para encontrar tu voz. La inteligencia emocional no se desarrolla evitando conflictos, sino enfrentándolos. Las relaciones humanas están llenas de errores. Cuando usamos respuestas automáticas, evitamos lo que nos hace humanos. La duda, el titubeo, el ensayo y error emocional. Como dice Sherry Turkle, autora de Reclaiming Conversation, la tecnología nos permite estar conectados sin tener que estar presentes, pero en esa ausencia perdemos algo esencial, la intimidad. Al incluir a la inteligencia artificial en nuestras conversaciones diarias, estamos agregando un tercer actor. Uno que no siente, pero que habla. Uno que sugiere, pero no escucha.
Uno que puede responder por nosotros, pero no aprender por nosotros. ¿Qué pasa si dejamos que este tercer actor tome el control? ¿Qué pasará con las siguientes generaciones, que tal vez nunca tendrán que redactar un mensaje difícil o pedir disculpas desde sus propias palabras? A mí me fascina explorar y entender las diferentes formas en las que los humanos interactuamos y aprendemos. Y creo que muchas de esas formas están en riesgo. Porque cuando evitamos la fricción, también evitamos el aprendizaje. Y cuando externalizamos nuestras palabras, perdemos la oportunidad de conocernos a través de ellas. La inteligencia artificial puede ayudarnos, pero también nos puede robar las experiencias y los aprendizajes. Si evitamos las fricciones, también evitamos las oportunidades para aprender. El aprendizaje social necesita de emociones, de silencios, de duda, de torpeza. Necesita lenguaje propio y necesita que estemos presentes, no solo eficientes. Tal vez sea momento de pausar y preguntarnos, ¿de quién es esta voz que está hablando por mí?